Bueno, hola. En este video nosotros vamos a presentar un modelo explicativo acerca de la influencia de las instituciones en el crecimiento a largo plazo. Nosotros en la clase vimos un modelo que se basa, por ejemplo, en la institucionalidad, pero en el sentido de que ciertas arreglos e institucionalidades facilitan la existencia de ciertos modos de producción que determinan ciertas sendas de crecimiento. Entonces, la alternativa explicativa que nosotros proponemos es que va a haber una cierta tendencia, las tendencias en institucionalidad van a atraer o a espantar el capital humano, en los trabajadores calificados, y esto va a ser lo que va a afectar el crecimiento. Entonces, un poco la motivación para este modelo tiene que ver con que hay una gran cantidad de investigación que comprueba el hecho de que este fenómeno de la fuga de cerebros es algo que afecta primordialmente a los países en vías de desarrollo, y esto tiene que ver con sus características, por ejemplo, de violencia, de pobreza, de falta de oportunidades, y se puede ver que va a haber algunos países que tienen, pues, puntúan más en estas encuestas de talento, que son los países que, pues, de Europa Occidental, de Norteamérica, y más abajo estarán África, Sudamérica, y en estos países, digamos, de alta migración, y que tienen bajo, que puntúan bajo en las encuestas de talento humano, eh, se caracterizan porque, bueno, tienen, por ejemplo, aquí cuando se ve Europa, eh, a los países, por ejemplo, de Europa Oriental, que se han caracterizado históricamente por la presencia de conflictos internos eh, bastante violentos, y pues, por ejemplo, con el tema de la corrupción persistente. Y bueno, aquí hay algunos datos para Latinoamérica que muestran una tendencia creciente en la migración. El tema de la violencia va a estar reflejado, por ejemplo, en la cantidad de desplazamiento interno. Aquí se ve, aquí Colombia aparece. Y estos países que están afectados por estas cuestiones de violencia van a tener una población considerable que va a buscar salir del país para encontrar mejores condiciones de vida. Y esto también está relacionado, pues, con estos países que están más bajos en estas cuestiones de las encuestas de talento, y que tienden a tener unas mayores migraciones. Son países más afectados por la violencia, que son los que, pues, aparecen aquí los más vulnerables en colores más cercanos al rojo. Am, y esto contrasta con la cuestión de que hay unos países que son más atractivos, y esos países que se pueden ver acá van a tener cierta relación con que precisamente son esos países los que tienen, digamos, por ejemplo, puntúan mejor en encuestas de corrupción, que son los menos corruptos, y en encuestas de transparencia en la gestión pública. Entonces, con base en eso, nosotros pasamos a explicar el modelo. El modelo que nosotros proponemos es bastante parecido al modelo básico de Eisenhower. Entonces, pues tenemos un sector de bienes finales, uno de intermedios y un sector de ideas. Entre el sector de bienes finales y de intermedios se van a determinar unas características, unas cantidades y precios de equilibrio, y va a haber unos beneficios del sector de bienes intermedios que se van a utilizar como insumo para pagar, para financiar los procesos de innovación al interior del sector de ideas. Entonces, en general, esta es una estructura muy similar. La exploración, lo que nosotros proponemos de distinto, tiene que ver con la función de probabilidad de innovación, particularmente con este parámetro lambda, que nosotros lo endogenizamos de la siguiente manera. Nosotros proponemos que este lambda es una función de el capital humano disponible en cada momento del tiempo, y pues va a haber una masa de trabajadores
de los cuales pues va a haber una proporción de trabajadores no calificados. Estos trabajadores no calificados, nosotros asumimos que, digamos, no tienen los medios para migrar y que van a ofrecer inelásticamente su trabajo, y nos vamos a concentrar en qué pasa con los trabajadores calificados. Estos trabajadores calificados van a tener pues su función de utilidad, la cual van a buscar maximizar respecto a a una restricción presupuestaria, y nosotros incluimos en esa función de utilidad esa variable sí. Esta variable sí, pues se compone de estas variables teta y beta. Esto no es muy diciente, entonces explorando un poco más, definimos teta como una sumatoria de aspectos importantes del país para la persona, ponderados por su importancia relativa para la persona. Y beta, este sumatorio de cuestiones, es lo mismo, es algo parecido que teta, pero cuestiones relacionadas con la institucionalidad del país y de su importancia relativa para la persona. Adicionalmente, este sumatorio va a estar ponderado por una variable epsilon, que va a ser una probabilidad subjetiva asignada, y por el sujeto, y va a ser la probabilidad de que en el periodo T más 1 el país cuente con una institucionalidad fuerte. Entonces, si la persona determina, tiene cierta certeza de que en el periodo T más 1 la institucionalidad va a ser débil, esto pues va a ser cero, este beta se va a ir a cero, y el, la función sí que teníamos más arriba va a depender solamente del gusto por las cuestiones del país, independientemente de la institucionalidad. Entonces, con respecto a este epsilon, nosotros pues asumimos que en tanto es una probabilidad subjetiva, está sujeta a cuestiones de racionalidad limitada. Esto pues tiene una larga línea de investigación en psicología. Se puede ver que esta asignación de probabilidades a eventos futuros se facilita por el uso de ciertas herramientas cognitivas llamadas heurísticos, em, que están asociadas con, digamos, formas de simplificar la solución de problemas, pero que pueden estar viciadas por fallos. Entonces, en esta línea, pues, tres heurísticos clásicos son lo que tiene que ver con el anclaje, el heurístico de disponibilidad y el de representatividad. Por cuestiones de tiempo, doy solamente un ejemplo de el heurístico de representatividad en este contexto que estamos hablando, y podría ser como que tengo un candidato ganador de unas elecciones presidenciales, y ese candidato tiene una tendencia política, y yo pues como sujeto juzgo la probabilidad de evolución de la institucionalidad del país en el siguiente periodo, solamente con base en la tendencia política de este sujeto, em, y no con base en su programa de gobierno concreto. Es decir, hay una asignación de probabilidad sesgada con base en ciertos estereotipos acerca de tendencias políticas. En- entonces, esta asignación de subjetiva de probabilidad va a incluirse pues para conformar estas variables teta y beta, que a su vez van a consolidar esta función sí, que va a incluirse dentro de esta función de utilidad. Es decir, que cuando la persona considera si migrar o no migrar, va a haber una utilidad asociada al hecho de migrar y trabajar en el exterior, y una utilidad asociada a quedarse en el país, teniendo en cuenta que puede haber un continuo de probabilidad en cuanto a la fortaleza de las instituciones, y que eso continuo va a estar asociado a unas pues, correspondientes utilidades. Entonces, lo que vamos a decir es que para el siguiente periodo, la masa de trabajadores correspondiente, masa de trabajadores calificados, van a ser todos aquellos para los cuales la utilidad de
no migrar, es decir, quedarse en el país, va a ser mayor a la de migrar. Y básicamente esa es la idea con respecto a esa mano de obra calificada. Entonces, como se puede ver, pues esto es lo que se tiene, lo que nosotros hemos propuesto, digamos, para ahondar un poco más en de dónde viene ese parámetro de productividad. Y como se puede ver, este parámetro al final de cuentas va a terminar por influir el crecimiento de largo plazo. Entonces, debe tenerse en cuenta eh, pues que en nuestro contexto esas valoraciones y esas asignaciones de probabilidades objetivas van a tener un papel en, en, en en el crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, bueno, un poco para concluir, lo que nosotros hemos propuesto es que ahí puede haber una alternativa de cómo incluir el tema de la institucionalidad en un modelo de largo plazo. Lo que nosotros hemos hecho es incluirlo a modo de, digamos, un ruido, como un ruido de unas distorsiones provenientes del hecho de que no se cuenta con agentes racionales, sino pues personas reales, personas concretas que tienen, que asignan sesgadamente probabilidades a eventos futuros y que valoran distinto aspectos relacionados con su país. Esto nos llevaría a replantear cuestiones de política pública, por ejemplo, como yo pienso el tema de gestionar el crecimiento, lo pienso a través de impuestos o por ejemplo lo puedo pensar acerca de proporcionar mejores expectativas de evolución de la institucionalidad. Por ejemplo, también incluso a través de fortalecer sentimientos nacionalistas. Todo esto es como un cambio de perspectiva que se puede dar a través de la inclusión de agentes no perfectamente racionales. Eso sería todo.